cierto orden, cierto cultivo a plantas en el interior de los acuarios. Por ahí de 1956 se creó el primer concurso de paisajismo, todavía era más bien acomodo de plantas, selección de plantas por color, sin gran avance en el desarrollo de diseño, de composición, de atmósfera. Y es hasta la última década del siglo pasado, un paisajista japonés que se llama Takashi Amano funda uno de los premios más importantes, que es el IAPLC, donde empieza a congregar prácticamente a todos los hobbyistas, y el primer concurso tuvo aproximadamente una participación de 1,200 personas, y ahí empezaron obviamente a tener este tipo de diseños de paisajes, ¿no? Hasta ese momento no se tenía muy claro en realidad qué era el paisajismo acuático. Se practicaban prácticamente un estilo que se llama Natura. El estilo Natura es un estilo que trata de emular alguna parte de la naturaleza, y ha ido evolucionando a través de los años, se ha ido consolidando. Okay. Bueno, se ha ido consolidando, ha ido madurando esta idea, y en los últimos 20 años realmente ha sido espectacular el crecimiento del paisajismo acuático. Pasó de tener tanques con solo plantas a convertirse prácticamente en diseños arquitectónicos muy bien definidos, muy bien estructurados, donde lo más importante no solo es la conservación y la propagación de las especies, ¿no?, sino también es el cuidado y el desarrollo de los paisajes. Bueno, mientras les sigo comentando, esto se da muy rápidamente. El desarrollo prácticamente ha tenido su punto más alto, su punto más importante en el oriente. Japón es uno de los países más importantes. China, Vietnam, Malasia son los países que han protagonizado realmente el crecimiento de este hobby, ¿no? De este hobby que al final se ha profesionalizado, ha madurado bastante, y es lo que ahora nos trae acá, ¿no? Ahora que esté la presentación, les platicaré un poquito qué consiste, cómo se integra, qué es todo esto de lo que hablamos, ¿no? No puedo conectar a celular. Bueno, les continúo platicando, ¿no? Uno de los primeros estilos que dominó al principio de casi prácticamente todo el siglo XX fue el estilo holandés. Este estilo se caracterizaba por tener grandes arbustos de plantas. Generalmente eran acuarios de unos 50, 2 metros, donde aproximadamente tenían cerca de 15, 20 especies, y las cuales en realidad lo único que buscaban pues era un acomodo armónico, un acomodo que permitiera disfrutar los colores y no más.
puedes hacer un análisis. Bueno, lo que les comentaba sobre el estilo holandés, este estilo prácticamente lo que trataba de evocar era una naturaleza mucho más silvestre, tratar de retratar obviamente colores distintos. Prácticamente se dedicaba a representar paisajes que uno suponía que podrían existir en... ¿no? Sí, claro. Y bueno, y este estilo prácticamente estaba destinado para acuarios mínimo de 90 centímetros, y les digo, 12 o 15 especies eran las que se podían colocar en este tipo de paisajes. En realidad, este acuario que estamos viendo ya es un holandés ya más renovado, donde cada uno de sus aspectos, si se dan cuenta, ya las plantas empiezan a tomar un protagonismo mucho más importante, se empieza a utilizar madera, empiezan a utilizar algunos elementos del hardscape, que es como la parte fundamental de estos acuarios, ¿no? Pero bueno, eso es como el principio, eso es como la historia, pero en realidad a lo que vamos y por lo que estoy acá es prácticamente para platicarles sobre el paisajismo actual, ¿no? Para mí el paisajismo acuático es el arte de organizar de la forma más armónica y estética la flora, la fauna y los elementos decorativos en un acuario. Eso es el paisajismo, ¿no? Pero ¿esto cómo se va a conseguir? Esto no se crea de la nada, ¿no? Para empezar, tenemos que partir de lo más básico, ¿no? ¿Qué es lo que requerimos para poder construir un buen acuario plantado? Por lo regular se ven imágenes y en las imágenes uno trata de recrear. Acá afuera algunos podrán ver algunos acuarios que intentan ser paisajes, sin embargo hay algunas reglas que les impedirían llegar a esto, ¿no? Y estas son, lo primero, pues es pensar en el layout, ¿no? El layout, ¿de qué trata? Prácticamente es dos cosas. Uno, por una parte, es encontrar los elementos que vamos a utilizar para poder armar nuestra urna. El otro es, obviamente, pensar cómo vamos a construir este paisaje dentro de la urna, ¿no? Que es como la parte fundamental. No podemos olvidar, por ejemplo, que uno de los factores que te va a determinar el diseño, la construcción, la edificación de cada uno de estos paisajes es el tamaño de la urna. Si nosotros utilizamos urnas cuadradas, urnas redondas, pues obviamente para encontrar la proporción, para encontrar el equilibrio, va a ser muy complicado. Si nosotros utilizamos urnas rectangulares, lo más seguro es que se puede encontrar un equilibrio mucho más fácil, mucho más sencillo, sin grandes esfuerzos. Una vez que se hace la selección de la urna, que ya se empiezan a tener más o menos claros cuáles van a ser los elementos del acuario, lo que se tiene que buscar es la composición. ¿En qué se basa la composición? La composición prácticamente es como en cualquier obra de arte, tratar de buscar y pensar que la urna y que los paisajes se hacen en tres dimensiones: lo alto, lo ancho y lo profundo de un acuario, ¿no? Una vez que nosotros ya identificamos esto, entonces podemos pasar a la parte de buscar los puntos áureos de la composición, ¿no? Una de las cosas es muy sencillo: divides tu acuario en tercios y de esos tercios buscas un punto focal, ¿no? En este caso, por ejemplo, este es uno de los acuarios ganadores de 120 centímetros y se ve muy claro cómo el paisajista encuentra su punto focal una vez que ya tiene esta composición. Lo que le comentaba de las reglas de tercio,
Aquí me falta un elemento importante porque solo estamos viendo la vista frontal de los paisajes. Generalmente uno de los errores más frecuentes que sucede es que los paisajes solo los hacemos en 2 dimensiones sin considerar el ancho de la urna, ¿no? Entonces, lo mismo que haces en la parte frontal de tu urna, lo tienes que hacer en la parte lateral, de tal manera que tienes que considerar los 3 elementos al momento de colocar cada uno de las piezas, ya sea madera, ya sea piedra, no sé, lo que tú decidas. Después, tenemos diferentes tipos de composiciones dentro del paisajismo. La más común y una de las más socorridas es la famosa composición triangular, que prácticamente lo que hace es crear un triángulo perfecto en el acuario. ¿Esto cómo se logra? Con 2 cosas muy sencillas. Lo primero es tener el sustrato prácticamente a ras de la urna y después ir creciendo para buscar el equilibrio y la profundidad, ¿no? Es uno de los diseños más comunes que se pueden encontrar. Existe otro tipo de composición que es el convexo. Es una composición muy complicada. Generalmente se utiliza en acuarios que son cuadrados. Realmente, en lo particular, no me agrada mucho porque te impide hacer trabajos de profundidad. Es algo que es muy complejo y poco eficaz al momento de realizar un paisaje de alto nivel, ¿no? Generalmente, hasta ahora yo no conozco un paisaje que realmente tenga esto. Y uno de los más usados es la composición cóncava, ¿no? Esto prácticamente es dividir en 2/3 el acuario y buscar que las 2 partes laterales tengan un equilibrio y buscar que la perfección se base en el centro de todo esto. Hay otro tipo de composiciones, hay composiciones mixtas, pero bueno, esto prácticamente son como las composiciones, por decirlo de alguna manera, mucho más común, ¿no? Una vez que ya sabemos cómo distinguir un acuario, cuáles son los tipos de composiciones y que ya tienes más o menos en mente qué es lo que quieres montar, entonces ahora se va a trabajar sobre otro tipo de aspecto, que es la profundidad en el acuario, ¿no? ¿Cómo se logra la profundidad de un acuario? Es muy sencillo. Nosotros necesitamos colocar los elementos más importantes. En este caso es una gran roca. Este es un acuario de 90 centímetros, donde la roca seguramente está prácticamente pegada al cristal. Deberá estar separada 3-4 centímetros del cristal. Y después, si se pueden fijar, el sustrato no tiene más de 1 centímetro desde la base del acuario, y al final seguramente terminará de 45 centímetros de alto, seguramente terminará el sustrato en 40 centímetros, por ahí más o menos. Es decir, realmente el trabajo de profundidad se consigue o se logra teniendo elementos grandes que atraigan la mirada y ir poco a poco creando capas, generando este alejamiento gradual. Parece que es muy sencillo, pero en realidad es una de las cosas que más falla en los acuarios. No tienen profundidad, no tienen armonía, porque los elementos se colocan de manera sin distingo, ¿no? Prácticamente colocan una piedra muy grande atrás, después otra muy pequeña adelante, pensando que eso te va a hacer un campo de profundidad, pero la realidad es que no es así, ¿no? La profundidad solo se logra si nosotros tenemos elementos grandes, fuertes, poderosos, vitales, en la parte frontal del acuario. La composición, en este caso, por ejemplo, hablar de profundidad, hablar de estos elementos primarios para lograr un acuario, son fundamentales, pero yo creo que uno de los secretos o de las cosas fundamentales para poder tener un paisaje, sin duda, es el sustrato, ¿no? Creo que es la parte más complicada. Por lo regular,
la gente utiliza cualquier tipo de gravilla, cualquier tipo de arena, pero el sustrato te va a poder permitir, obviamente, tener en las plantas sistemas radiculares muy sanos, crear zonas aeróbicas bastante importantes, tener una colonia bacteriana amplia, y es fundamental para el sostenimiento, para poder sostener y tener vital el paisaje, ¿no? Y por otra parte, también es al momento de decidir un paisaje, entre los sustratos te van a poder dar cierta atmósfera, te van a poder dar cierto contraste entre las plantas. Prácticamente eso es lo que te va a generar el sustrato, ¿no? A mí me parece que es el secreto invisible, ¿no? Y otro de los aspectos igual esenciales dentro del paisajismo es la atmósfera, ¿no? ¿Esto cómo se consigue? En realidad, una vez que ya tenemos la disposición de piedras, ya tenemos un paisaje elaborado, ahora viene lo más complicado, ¿no? ¿Cómo podemos seleccionar las plantas? ¿Qué planta tiene mayor tonalidad? ¿Qué planta es más verde? ¿Qué planta es más roja? Hay unas rojas que son más vino, unas que tiran más a rosas. Entonces, este tipo de elementos van a generar una atmósfera dentro del acuario. Y viene la selección más difícil, ¿no? Que se premia, que es importante, que son los peces, ¿no? ¿Cómo elegir el pez adecuado de acuerdo con tu paisaje? Eso tiene que ver de varias cosas. Por ejemplo, si es un acuario prácticamente verde, sin colores específicos, pues podríamos tratar de dar brillo con algún tipo de pez que tenga colorido. En este caso, por ejemplo, estos Fulabesi, que son preciosos, pues realmente crean un paisaje que uno no se imaginaría, ¿no? Si metiéramos ahí, no sé, unos peces neón o unos peces menos agraciados, pues seguramente no obtendríamos ese ámbito que queremos buscar con la atmósfera, ¿no? Y es una de las cosas más importantes que al final vamos a tener que ver con los acuarios. Bueno, les comentaba de los peces. Ya que decidimos qué tipo de pez meter, lo más importante es pensar en los acuarios plantados. Lo que necesitamos en realidad son peces que naden en cardumen, ¿no? Que vayan, regresen, que vayan, regresen. ¿Por qué? Porque al momento de tomar una foto para un concurso, si no tienes este tipo de cardumen, pues realmente es muy, muy penalizado, ¿no? No podemos nosotros meter peces que anden por todas partes. Yo les sugiero mucho, por ejemplo, meter cardenales, no sé, este tipo de daños, maculata, o sea, todo ese tipo de pez pequeño, y que además es importante también su tamaño, porque una vez que tú haces la urna, que ya tienes el montaje, que ya tienes el diseño, generalmente los peces se meten prácticamente hacia el final de la maduración de un acuario. Un acuario plantado, un acuario de diseño, se madura aproximadamente en 2 meses y medio, 3, ya que tienes un gran crecimiento de plantas, ya tienes prácticamente el 80-90% del paisaje. Es cuando buscas qué peces seleccionar, ¿no? ¿Qué peces seleccionar y qué peces vas a introducir en ese acuario? Antes de eso, lo más seguro es que tus peces sufran mucho, generalmente hay mucha concentración de CO2, las plantas están en evolución, hay mucha materia, por el tipo de material que se utiliza, hay mucha materia orgánica, hay grandes niveles de amonio. Entonces es un desastre, pues. Si ustedes meten peces al arranque de su paisaje, seguramente tirarán su dinero porque morirán, ¿no? Entonces, sí es importante que los metan prácticamente ya hacia el final de que el acuario está, ¿no? Les voy a hablar sobre un estilo que hace un rato les comentaba, lo primero es como elementos esenciales para que después ya pasemos a los estilos, ¿no? Hay al menos actualmente, después de que se cree Natura, actualmente hay 4 tipos de estilos, ¿no? Uno que es el Robuco, otro el Iwagumi,
el mountain, y el otro sería el landscape o natura o no sé, una mezcla. Por cuestiones de tiempo solo me voy a concentrar en esta charla a un estilo que es el que yo practico, que es el que creo que domino más, que es el estilo mountain, ¿no? En realidad, este estilo que trata de representar, a diferencia de los otros, el iwagumi, seguramente ustedes lo conocerán, son una composición de piedras dentro de un acuario, se utilizan grupos de 3 y siempre son en grupos nones, ¿no? Una piedra es la dominante porque se cree que es la reverencia que se hace a los dioses orientales, y tiene que ver más con la cultura oriental, con este sentido de religiosidad, y prácticamente en los concursos no van ese tipo de paisajes, ¿no? Son bonitos, espectaculares, pero no se utilizan mucho. El ryobuko es la representación del primer plano de un aspecto, de una ribera de un río, de una caída de un árbol sobre el bosque, no sé, son estos elementos, ¿no? Y el otro estilo que les comentaba, pues es muy combinado, pues, se llama forest, land o natura, no hay como un acuerdo específico sobre este tipo de diseño, pero en realidad puedes hacer la interpretación de un bosque, de una selva, de una rama sobre la selva. Son estilos como más libres que combinan ciertos elementos, ¿no? En este caso el mountain, pues es un estilo, por decirlo de alguna manera, simple, ¿no? Simple porque representa dos cosas. Por un lado, es la emulación o la recreación de paisajes terrestres sumergidos en el agua. No hay otra, ¿no? Tú ves una gran cadena montañosa, árboles, copas, y tú lo que haces solo es representarlos y tratarlos de sumergir al agua, ¿no? Puedes manejar dos niveles de diseño. En este caso, por ejemplo, este acuario pequeñito, pues en realidad es una parte de un acuario que monté hace algunos años. Pues es como la caída de agua, ¿no? Es el primer plano cuando uno va a una montaña y está la caída de agua, pero que obviamente eso se va a lograr siempre con un trabajo de equilibrio, de formación, de construcción de grandes piezas en el mountain, ¿no? En realidad, el mountain yo creo que es uno de los paisajes que mejor nos queda en México. En primer lugar porque tenemos mucho material, mucha piedra, mucha materia prima de donde exprimir, ¿no? Cuando yo me iniciaba como paisajista, yo veía los grandes acuarios asiáticos y veía unas piedras hermosas que ellos tenían y que yo deseaba y codiciaba, ¿no? Pero de repente cuando quise comprarlas, pues veía que su precio era muy alto. Después, su peso era imposible de pagar el envío, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo es posible que ellos tengan ese tipo de piedras tan bellas? Y pues nosotros no tenemos nada, ¿no? Entonces, después de todo eso, la verdad es que conocí a un paisajista chino que se llama David Zhou, y recién había ganado el premio ADA, y conversando le pregunté que por qué no utilizaba piedras de ADA, ¿no? Esta marca de ADA es como el gran gurú de los acuarios plantados. Y David Zhou me dijo que en realidad ellos no necesitaban comprar nada en Japón, porque en China había tanto material que era mejor utilizar el material de tu zona, era mejor allegarte de las cosas que te estaban próximas, y que además eso te iba a permitir hacer una mejor interpretación de la naturaleza desde tu punto de vista, ¿no? Al principio la verdad es que no lo entendí mucho, yo tenía poco en el paisajismo, y creo que sin duda sus palabras, sus consejos me llevaron a empezar a utilizar este tipo de piedra, que creo que hasta antes de que yo las empleara, nadie las empleaba en ningún lugar. Y me fui a recolectarlas, yo soy de la Ciudad de México, me fui a recolectarlas a la Jusco. Tienen una singularidad este tipo de piedras, que pese a que son volcánicas, yo le puse en el primer concurso Lava Stone,
son muy ligeras, son muy grandes, pero son muy ligeras. O sea, una piedra de 40 centímetros por 25 de ancho pesa 6 kilos. Entonces, realmente meter eso a un paisaje, no sé, si metiéramos las piedras comunes que conocemos como piedra volcánica, pues pesan muchísimo, además son muy duras, son bastante poco aptas para los acuarios. Este tipo de piedra yo la he conseguido ya después, porque ya no pude ir a recolectarla a la Jusco, la conseguía en las casas de materiales y la conocen como laja. Entonces, y así es como la empecé a utilizar, y obviamente creo que el usarla pues le dio un plus a mis trabajos, le dio un plus a los acuarios, y además no solo en el sentido visual, sino que ayudaba muchísimo, por ejemplo, por todos los canales, todos los conductos, toda la porosidad que tiene, pues todo el contenido de bacteria benéfica que podía ayudarte en tu paisaje, ¿no? Entonces empecé a utilizar este tipo de piedra y es como empecé a crear otro tipo de paisajes, ¿no? Me regreso un poco. En realidad, les comentaba un poco, vamos a analizar un poco este mountain. En el estilo mountain, lo más importante es aprovechar las 3 dimensiones de tu acuario plantado. Cuando nos iniciamos, cuando empezamos a ver paisajes marinos o paisajes acuáticos, en realidad te ilusionas, empiezas a poner los elementos y de repente dices, ¿por qué no queda? O sea, si estoy haciendo lo mismo que él, ¿por qué no queda de esa manera, no? Y uno puede ver los resultados, o sea, y de repente tú dices, ¿qué es lo que me hace falta, no? Pues justamente porque quien diseña está considerando las 3 dimensiones del acuario. Lo más importante es obviamente el alto. Las piedras siempre tienen que ser proporcionales al alto de la urna. Es decir, no puedes meter, si tu acuario o tu urna es de 45 centímetros y vas a hacer un mountain, tu primer piedra no puede medir 15 centímetros. O sea, simplemente estás creando una desproporción enorme. Entonces, eso es lo que sucede muchas veces. No consideramos el alto de la urna, ¿no? A veces tenemos buenas composiciones, pero la urna es muy alta, queda sobrada al tamaño de la piedra. Entonces, hasta en eso tenemos que buscar un equilibrio, ¿no? Siempre buscar a través de la regla de tercios, dividir tu paisaje cuando lo vayas a empezar a montar, lo divides y a partir de esa regla de tercios es como tú empiezas a hacer el acomodo, ¿no? Lo más fácil es lo alto, es decir, es lo que tenemos tangible, lo que tenemos a primera vista, lo que no va a variar. Después viene lo que es un poco más complicado, que es el ancho, es decir, el trabajo de la profundidad de los planos visuales es lo más complicado. En este primer paisaje, por ejemplo, vemos o pensemos en dónde coloca el aquascaper su primera piedra. Le está colocando, su punto focal es el izquierdo y lo está colocando aproximadamente a 15 centímetros del vidrio frontal de la urna. Entonces, a partir de que tú decides en dónde colocas tu primer piedra, madera o el elemento que tú gustes, es como vas a empezar a construir la profundidad de tu acuario. Es decir, ya elegiste un elemento que te va a marcar el ancho del acuario. Y a partir de ahí vamos a tener diferentes planos visuales que se van a ir recorriendo, ¿no? Ahí si pudiéramos contar o subdividir el acuario en su profundidad, en realidad estás hablando de 1, 2, 3, 4, hasta 5 capas de diseño hasta su último plano, ¿no? Pero si se dan cuenta, lo fundamental en todos los paisajes siempre empieza en una zona muy baja y el sustrato en los puntos focales termina en zonas muy altas. Es decir, estás en realidad haciendo un trabajo tridimensional. Y ya una vez que tienes esta parte de alto, ancho, pues ahora viene lo más complejo, que ya es la arquitectura del diseño, ¿no? En realidad, ya que elegiste tus primeras piedras, elegiste cómo vas a formular tu paisaje,
Pues entonces viene ahora sí el desarrollo, ¿no? ¿Cómo lo haces? Es complicado. Creo que cada artista, cada aquascaper, haces bocetos, tienes ideas conceptuales de lo que deseas, pero prácticamente tienes ideas concebidas, ¿no? Es decir, tú no puedes empezar un acuario sin saber cuál es el resultado final. No puedes hacer algo de la nada. Es decir, tienes que tener muy claro si tú decides en la selección de plantas que vas a poner, no sé, algún Heliocaris o uva o Glossostima o alguna planta tapizante, pues debes de saber cuál va a ser su desarrollo, cómo va a evolucionar, cómo se va a ir expandiendo. Algunos se expanden por runners, otros obviamente su propagación es diferente y eso va a influir mucho en el desarrollo final. Este acuario me gusta mucho porque en realidad la planta que utiliza pues es una hidrocotil, ¿no? Es una hidrocotil que es una planta muy común, que la gente no suele utilizar mucho, pero que bien empleada, bien utilizada, manejada, con buenas podas, pues realmente puede ser una planta muy sutil, que te permite crear una naturalidad y una atmósfera dentro del paisaje, increíble, ¿no? Generalmente la gente la usa y no tiene como mucho sentido de todo esto, ¿no? Pero ya me están apurando con el tiempo. No sé, estos son algunos otros paisajes que he realizado. Les traí una galería, pero bueno, ya es un poco tarde. En realidad, no sé, quien guste le puedo dar la presentación para que se la lleve, la estudie a detalle y le podría contestar cualquier cosa, ¿no?